Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días, mi nombre es Dilia Arellano, el del señor es Jorge González Durán. A sus órdenes. ¿Verdad? Y los dos, desde hace varios años, pues estamos aquí acompañados de un grupo de periodistas. De los más destacados. Amigos todos, ¿verdad? Relevantes. Así es. Trascendentes, importantes. Comida, seguro. Sí. Para llegar hasta usted con algunos temas que, bueno, nos llevan a la reflexión en la mayoría de los casos. Pero, Jorge González, ¿ya viste mi vestido? Sí, es un vestido negro muy bonito. Tú me lo compraste hace 6 años y medio. ¿En serio? Es el que sale en los comerciales, fíjate. Hoy me lo quise poner para recordarte aquellas épocas cuando me querías y hasta me vestías. No te sigo queriendo. Y pero ahora, fíjate, bueno. ni me desviste. Antes siquiera me vestía, yo guardaba la esperanza de que algún día me quitara el vestido que me compró. Pero nada. ¿Tú qué opinas de eso, Hugo? Pues sí, se ha tardado mucho. Este compadre que no cumple, ya, ¿verdad? Sí. Bonito, sí. Sí. Compadre, No, que sí no cumplo, le llega a ¿cómo la no? comadre. ¿Vea que no es compadre? No es compadre. Oye, Jorge, ya te has puesto morado, Ya pero me- nomás te pones morado y ya. Le debo poner a mano, ¿verdad? Sí. Bueno, ya que no, por lo menos manténme para que no hable yo, ¿sí o Así no? es. ¿Tú qué dices, No, Julio? sí, tiene que Por lo menos para recuperar que o hables retomar bien. las responsabilidades de compadre, plenas. ¿Verdad? Tiene que entrar Plenas, con pero algo. plenas, con todo. Lo que sea. No, bueno, con algo Bueno, ya. bueno, Ay, sí. bueno. Ya, Bueno, sí. hombre. Bueno, Ya. con lo que pueda. Voy a Con todo tener lo que que pueda. decir... Con todo lo que pueda, sí. Como las viejitas de antes, ¿por qué no le has desbaratado el ñudo? ¿O tú qué dices, Santiago? Hombre, yo lo que oigo en la calle es que tanto de Jorge y de Lilia me hablan como la pareja Ideal. ideal y la pareja que está de moda, ¿no? En los medios. Fíjate, de moda. Ándale. Fíjate. O sea que ya estoy de moda como tu tía la viejilla de Alba. La Roquita de Alba. ¿Sí? Como sí. para salir en la revista Hola y en Efectivamente. quién. Aquí Y... porque no existe el Ola de Cancún, pero además sería portada. Imagínate tú con la portada de Caras. No, pues te llevas toda la portada, compadre. Pues sí. ¿O tú qué dices? Pues sí, está bien. Sí, Creo que ¿qué? también tenemos que reconocer la elegancia de Lilia, sobre todo, porque pues los hombres pocas posibilidades tenemos de variarle una camisa, es casi igual a cualquier otra. Pero las mujeres tienen la oportunidad de usar muy distintos tipos de ropa y tú te vistes muy bien. De pelo, colores de Pero Sí, fíjate lo que son muchas las opciones. cosas. Jorge tiene buen gusto. No me digan ustedes que este vestido no es muy bonito. Muy bonito. Nadie ha dicho que no es bonito. Bueno, no, tú lo compraste. Llegó y me dijo, mira, me encontré esta oferta. Y te No, la no era compré. oferta. Sí, sí era O sea, oferta. Sí era oferta. ¿Del 2x1? No. No era el 2 por 1, pero me dijiste que tenía el 70% de descuento. Tenía etiqueta roja. No, sí. Lo bueno es que no fue. Imagínate descuento y en un outlet, no. No había buen fin, eso es lo que sí tienes de garantía. Sí, en ese tiempo no había buen fin. Pero bueno, yo lo quise halagar poniéndomelo para el comercial de Estado de los Estados, ¿verdad? Y luego dije, bueno, pues ahora se lo voy a restregar. Porque mira, ya crecí, ya me quedó zancón. Sí, sigues creciendo. No había manera de que me compraras otro. Sigues creciendo en talento, en inteligencia, en presencia, en fin. Justo cuando he decidido convertirme en una abuela normal. Normal. ¿Qué es eso de ser abuela normal? Pues voy a hacer panquecitos, voy a empezar a tejer, cosas por el estilo. Pues eso es ser una abuela normal. ¿O no? ¿Cómo era tu abuela? era muy hogareña, muy dedicada a la familia, ¿Qué huele? ¿Ya ves? muy cariñosa con los nietos, ¿Ya ves? Yo nomás regaño. muy solapadora de los nietos Eso sí soy. y Pero algo muy importante, yo creo. Y muy sabia. Hugo, vivía en el campo. Vivía sanamente. Vivía con toda esa naturaleza que rodea a las gentes del campo.
y que finalmente se convierte en una buena salud, que se convertía en una buena alimentación. Buena alimentación, ¿en qué sentido? Las gallinas comían maíz, los fertilizantes eran distintos. Bueno, llevaba el maíz al molino, el nixtamal, Al nixtamal. llevaba al molino, iba al mercado. Las tortillas tenían ese ingrediente, ese calcio que, bueno, pues difícilmente veíamos a nuestros campesinos me acuerdo- chimuelos, ¿eh? Me acuerdo de Muy las- difícilmente. Yo me llego a acordar de las ranitas que te daban cuando estabas niño y que te decía, estaba torteando, te acercabas allá, agarrabas la tortilla, todavía no estaba completamente Inflado todavía. inflada, y la hacía bolita y le ponía de la misma agua que donde se enjuagaba las manos Para tortear. para tortear, de ahí le ponía un poquito de agua y un poco de sal y ya estaba tu ranita y era riquísima, ¿no? O le embarraban un poco de unto, de manteca, Así es, y te era hacían un burrito, así le como llamábamos en Guanajuato. unas gorditas o unos pimes, Entonces como uno se dice en la siempre- península, con manteca, ¿no? Uno Con siempre veía que manteca estaban y torteando y un poquito de siempre se toque de animaba, sal. ¿no? Porque ya, ándale, toma, vete para allá porque te vas a quemar o vas Ve a ver si ya puso la marrana. Ándale. Pero siempre con cariño, ¿no? Siempre, Sí, claro. siempre cariñoso. Pero, ¿qué pasó con nuestro campo? Fíjense ustedes que Se volvió un camposanto. voy a pues no es indiscreción, porque César Abelardo Martín es un amigo nuestro, es el director de comunicación de Zagarpa. Estuvo hace unas semanas Martínez y Martínez, a quien yo muy cariñosamente y dadas sus inclinaciones le digo Marimar, por lo de Martínez y Martínez, obviamente. Aquí invitado por los grupos de avicultores que hicieron aquí su convención. Y yo le reclamaba a Abelardo cómo era posible que llegasen a un lugar turístico, viniera este señor que tiene una responsabilidad enorme, pues es ganadería, pesca, avicultura, alimentos, campo, todo lo que tiene que ver con el estómago. ¿Cómo puede llegar a un lugar turístico? Es que los avicultores lo decidieron. Sí, está bien, si nadie está diciendo que ellos lo determinen de una manera diferente. Pero ¿cómo puede evitar hablar de que esta es una entidad en donde pues no hay huevos porque no hay gallinas, ¿verdad? En donde no ha florecido la avicultura? Estos señores son expertos. ¿Y por qué no hablar de las oportunidades que puede haber en el campo quintanarroense para incentivar esta actividad, en donde pues todo lo tenemos que traer de Yucatán, etcétera? Le digo, ¿por qué este Marimar no habla de eso y aprovecha los foros en donde tiene reunidos a los que saben, ¿no? Después se van a Mazatlán, pues, que es un lugar de agua, donde hubo también una flota pesquera, donde hubo todo eso, con los ganaderos. Y tampoco habla de lo que puede hacerse en el lugar en donde se encuentra. ¿Qué pasa entonces cuando se descuida el campo, cuando matan campesinos, cuando las escuelas rurales, que yo sí te pediría que nos hablaras de ellas, por favor, porque son de donde surgieron todos aquellos que acabaron con los grandes índices de analfabetismo en nuestro país y que estaban en las zonas rurales, en el campo, en donde se sembraba, en donde obteníamos el alimento y un alimento sano. ¿Qué pasa con todo eso? A ver, díganme ustedes, a ver si algo puedo entender. Pues yo veo una práctica desaparición de la actividad del campesino normal, porque hay ejemplos muy distintos de productores que tienen grandes apoyos, que tienen un importante capital y que exportan, casos como lo del tomate, como el aguacate, si vamos a las pesquerías, el atún, el aguacate ahora, por cierto, también metido en otros temas que no son Hasta precisamente empresariales. Desde siempre, desde todo lo que fue el siglo pasado, una tendencia a la urbanización de la población, pero esta se acentuó terriblemente desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, por la simple y sencilla razón de que Estados Unidos subsidia entre el 60 y el 70% de sus actividades agropecuarias, y aquí simplemente se dejó al mercado. Y el mercado pues es de los que tienen para invertir. Los campesinos que vendían ese excedente de su producción de traspatio, o incluso que tenían sus parcelas en los ejidos, dejaron de tener un incentivo en producir,
y se dedicaron a otras actividades. Los pocos que lo hacen es ahora solo por subsistencia. Hay escasos ejemplos en este país de producciones que son rentables, y si lo son en verdad por grandes inversiones y porque los gobiernos los consienten a ellos como grandes empresarios. El campesino de a pie, el campesino normal, es ahora pobre e incluso está en el borde, si no es que cae de plano, en la inseguridad alimentaria, en el hambre. Esta cruzada contra el hambre creo que fue un nombre que se quiso hacer bonito, pero refleja una realidad terrible del país, y es esa, que no hay producción agrícola. Complementando lo que decías, Hugo, Oscar, sí, yo lo veo, es decir, yo tengo relación, yo soy nacido en Chetumal, pero tengo familia, mi familia es de Yucatán, y todavía tengo, de manera periódica, voy a un pueblo cercano, aquí a 2 horas en Yucatán, que se llama Calotmuli, que es un pueblo que durante muchos años, hace la época de mis abuelos, fue una comunidad boyante con la producción que tenía de yuca y de otros productos. Después, con el abandono paulatino que hubo del campo mexicano por parte del gobierno, que incluso hubo un desmantelamiento de las instituciones que financiaban las actividades productivas, como el Ban Rural y otros organismos, y con el surgimiento de Cancún, gran parte de la población de ese lugar se movió para acá. Vino a Cancún a trabajar de taxistas, en los hoteles, en un montón de cosas, ¿no? Y la población que queda a pesar de ser un municipio rural, es una población que vive esperando que cada 2 meses le depositen 600, 800 pesos de esos programas que tiene el gobierno federal de apoyo supuestamente al campo, ¿no? Que no es más que para paliar una necesidad económica de la mayoría de la población. Y coincido contigo que todo eso se acrecienta o se acentúa con la firma del Tratado de Libre Comercio, cuando el gobierno se da cuenta que era más barato importar que hacer producir la tierra. Y se propicia esta situación y se termina de desmantelar todas las instituciones que apoyaban al campo mexicano, y de ahí hasta ahora, ¿no? Que no hay programas de producción, de apoyo, de siembra, apoyos a la producción de todo esto, de productos que sean rentables para el campo mexicano. Yo creo que esto comenzó desde mucho antes del TLC. Comenzó desde que se pervirtió la Revolución Mexicana, cuando los gobiernos, pues quizá desde Miguel Alemán o desde Ávila Camacho, convirtieron a los ejidatarios en grandes productores de votos nada más. Y el campo producía votos, pero no producía alimentos. Y se convirtió al ejido en un ente de paternalismo. Los ejidatarios, produjeran o no produjeran, de cualquier manera tenían estas migajas que se les daba, y se convirtió en el gran núcleo de la corrupción a través, pues, del Banco de Crédito Rural, por una parte, y lo peor es que a través de las grandes aseguradoras, que también eran oficiales, se siniestraron miles de hectáreas, y entonces iba la aseguradora. Y la entrega y la regularización de la tierra también fue otro negociazo. Posteriormente vino eso. Cuando Echeverría y López Portillo, hubo un programa que se llamó el Programa Alimentario Mexicano, y se empezó a hablar, el Sistema Alimentario Mexicano, y se empezó a hablar de la soberanía alimentaria, porque se dieron cuenta de manera tardía de que ya el campo no producía nada. Teníamos que comprar el arroz, inclusive el maíz, el frijol, y esto era un gran problema económico, pero no se había visto que también un gran problema de soberanía. ¿Qué pasó después? Que se acentúa el neoliberalismo en el poder con Miguel de la Madrid, y la política neoliberal es muy pragmática. Si yo fuese neoliberal estaría de acuerdo. ¿Cuánto nos sale producir 1 kilo de maíz en nuestro país?
Nos sale en 100 pesos. ¿Y cuánto nos cuesta importarlo? 10 pesos. Bueno, pues que se importe. No, creo que no hay lugar a ninguna discusión. ¿Por qué nos sale en 100 pesos producir 1 kilo de maíz en México? Por dar una cantidad. Porque estas políticas absurdas, neoliberales, le quitaron los subsidios al campo mexicano. Porque estudiaron en Harvard, en Stanford, en las universidades extranjeras, y solo aprendieron la teoría, pero nunca aprendieron la práctica, porque en Estados Unidos sí se subsidia a la alimentación, se subsidia al campo, y en México dejamos de subsidiar, porque así lo decían los grandes teóricos del neoliberalismo, ¿no? Que había que eliminar los subsidios para aligerar la carga presupuestal que esto significaba. Y hemos llegado a este panorama tan triste en el que estamos hoy, que inclusive ya, según me dicen, que hasta chiles habaneros ya se están importando de la China. Imagínate tú eso. Mira, yo viví una etapa, yo soy campesino, o sea, yo nací y crecí hasta los 9 años en el estado de Michoacán, en una zona muy productiva, la Ciénega de Chapala, donde había gran producción de todo tipo de granos, de papa, de fresa, de todo. Y la actividad agrícola era redituable, es una zona altamente tecnificada. Y el hecho de que haya venido a Quintana Roo fue precisamente también porque se vino en un grupo, mi papá, de gente a la que le dieron un ejido. Y llegamos al ejido, nos metíamos a la selva y desmontaron ahí por la zona de Bacalar, al fondo, y se producía maíz. Yo recuerdo que llegamos a un ejido que se llama ahorita Unidad Agrícola Lázaro Cárdenas, que fue en varias ocasiones campeón nacional de producción de frijol negro por hectárea. Y yo iba a las tierras y veía montañas de frijol negro que se cosechaba y se tiraba, y de repente empezaron a caer algunas plagas y nadie atendió eso y se volvió ruina. Después se cultivaba el maíz en las zonas ASPEC, pero había producción de maíz y se sacaba la producción de maíz a las bodegas con Azupo, que había en Xurjá, que había en Nicolás Bravo, que había en algunas áreas. ¿Por qué? La gente sembraba porque tenía un mercado seguro donde vender. El problema fue que a partir de que llegan los neoliberales, precisamente, que ya me toca mi etapa de estudiante, empiezan a eliminar todo este tipo de infraestructura que era para subsidiar al campo, pero para ayudarlo de alguna manera. Estaba Fertimex, había guanos y fertilizantes. Que en su espíritu era lo mejor que se podía hacer para el campo mexicano. El problema es la corrupción, la falta de fiscalización, de auditar la administración de estas instituciones. Y llegan los neoliberales, como siempre lo hacen, en vez de sanear algo, lo cortan. Ellos tienes una herida en tu dedo y no te cortan la mano, ¿no? Para ellos no es curar el dedo. Ellos creen que cortando la mano se elimina el problema. Y eso fue lo que pasó con el campo mexicano. No pensaron en que un país, para poder ser autónomo, ser soberano, primero tiene que tener la comida asegurada. Y pues no es posible que hayan subsidiado por negocios, pero además, ¿por qué han imperado también los negocios familiares, los negocios del poder? ¿Por qué tronaron y desincentivaron el cultivo del maíz en este país, que es el principal alimento? Porque había que darle la concesión al grupo Gruma, Maseca, del tío de Carlos Salinas de Gortari, para que él fuera el que se apoderara de toda la importación de granos y nos vendiera las tortillas en las tortillerías, nos vendiera la maseca, la harina. Así como le dieron Telmex a Carlos Slim, como le dieron Televisión Azteca a Salinas Pliego, como se repartieron este país, este estado, ¿no? Más o menos pasó lo que ocurrió en Rusia, ¿no? Cuando se cae la Unión Soviética, que todos los grandes millonarios rusos, pues son los que se apoderaron de todas las industrias que tenía la Unión Soviética. Y así pasó en México. Y si hacemos una revisión de quiénes son los que están en el poder económico, vemos de dónde vienen sus fortunas. Desmantelaron al Estado mexicano, desmantelaron un sector tan importante como es el campo, y propiciaron que ahorita seamos extremadamente débiles en soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque ahorita con los biocombustibles, pues de repente el maíz que antes lo conseguías barato en el exterior, pues ya no lo consigues tan barato. El problema es que es nuestro principal alimento. Y ya no tenemos. Bueno, ya no fíjate tenemos el que cultivo del maíz.
Hay cuestiones en las que, dice Jorge, si fuera neoliberal estaría yo de acuerdo. Yo tampoco creo que podríamos culpar a los neoliberales de todo esto, por una razón. Los líderes de la CNC, los líderes campesinos, los diputados del sector que aprobaron los presupuestos, se quedaron con el dinero. Ese dinero jamás llegó a manos de quienes tendrían que llegar. Sí, la corrupción no está en el campesino. No. Está en el sector oficial que maneja. Después llegan efectivamente los neoliberales, que yo no creo que cortaron el brazo. Más bien dividieron las ganancias. Todo lo que correspondía con estas entregas que no se hicieron jamás, porque ahí está el campo muerto y los millones que se destinan de acuerdo al presupuesto para programas de incentivos al campo que tendrían que hacer producir cebollas, limones, no sé, lo que fuera, y no hacen nada. Entonces, ¿dónde se queda todo ese dinero? Si, como decía Fox, lo que pasa es que ahí están todos los créditos, pero no llenan las solicitudes. ¿Cómo las van a llenar? No, pero ¿Cómo? además... Si muchos de ellos no saben. Yo Luego, sí... ¿cómo es que los señores que tú mencionas como ejemplo? Yo sí voy a esperar ese dinero. Yo no voy a trabajar. Porque lo que me van a pagar por todo el sudor de mi frente, por dejar ahí la vida entera en un arado, porque no tengo para un tractor, para que venga Walmart o cualquier intermediario y me diga que mi cosecha vale 20 centavos y no me gane yo nada, no. ¿Por qué vemos también tanto desempleado? Que la migración. 100 pesos de salario mínimo, pero si me voy a gastar 40 de transporte, una torta con un refresco van a ser 15, 20 pesos. Voy a trabajar por 10 pesos que no soluciono nada dentro de mi familia. Por eso la migración. Entonces, ahí está la criminalidad, ahí está esto. Y volteas y ves esta situación del subsidio. Nuestros campesinos en burro. Los de Estados Unidos van a los estos, ¿dónde están los toros, hombre? ¿Cómo se llama? Rodeos. A los rodeos, y ves sus avionetas en los aeropuertos privados, y si van a Las Vegas también los ves. Bajan los rancherotes, que producen y hacen comer a sus gordos, porque ya ves cuánto gordo hay en Estados Unidos, muy a gusto. Aquí nada, aquí bueno, ya ni las papas de Sabritas, no puede ser. Sí, porque se desalentó la producción en el campo. Mira, las políticas de financiamiento al campo son políticas que están hechas para el que tiene dinero, no para el campesino que produce. Pero el que tiene dinero ya tampoco... Pero déjame te Tampoco explico quiere cómo invertir está. en el Tampoco campo. quiere invertir porque Sí, no hay, tiene otra más que venderle No, pero déjame a las te cadenas. explico. ¿Te acuerdas tú Sinaloa. cuando la gente criticábamos tanto que tiraran la leche en las carreteras como una protesta del precio? Decían, pues vamos a derramar tantos litros. Ahí en la glorieta de Chilpancingo, cantidad de veces la regaron con litros y litros de leche. Llegaban los trailers y con las mangueras, ándale, preferimos tirar la leche. Tiraban los jitomates en las carreteras, tiraban las sandías, la fresa, la papa, todo. yo recuerdo, Cuando la decían, cebolla. Bueno, el las zonas... gobierno se puso a pagarle a todo el mundo para que cultivara fresas. ¿Y dónde quedaron los jitomates y los tomates y todo? Entonces el que cultivaba fresas de manera normal iba y las tiraba para que se les quitara, ¿no? No, pero te quiero explicar cómo está también lo del financiamiento. Mira, los financiamientos que hay ahorita, salvo el Pronasol, que son dádivas, que es un subsidio directo, es una cosa muy... y que para los mayores de 70 y cositas que son limosnas realmente. Tú eres un productor agropecuario y quieres tener un subsidio para producir un proyecto. Entonces, primero tienes que comprar todo. Si quieres hacer un galerón, tienes que comprar todo, hacer el galerón, tienes que comprar tus cercos, tienes que comprar todo, absolutamente todo. Una inversión de 300, 400 mil pesos si quieres hacer un proyecto productivo. Y después llevas tus facturas y las metes para ver cuándo sale el subsidio. O sea, ¿quién se va a meter a hacer eso? Eso ocurre en el sector agropecuario. Cuando Pero hubo hay una escasez ejemplos. brutal Eso es de real, maíz, eso cuando es hubo una real. escasez brutal de maíz, se sacaron las fotos de los, ¿cómo se les llama? ¿Silos? Sí, ¿verdad? Sí, los Sí, hilos, los hilos, los conos. A donde que les- Maseca tenía almacenada toda la producción de maíz Claro. del país. Y te quedas, bueno. ¿Y qué pasó con esto? Se acabaron los empleos que había en los molinos de Nixtamal, que eran muchos. Sí. Cada molino de Nixtamal por lo menos tenía entre 10 y 12 empleados. Tenía camionetas repartidoras que tenían otros empleos indirectos, con el chofer y con el que bajaba las bolsas.
estaban las tortillerías, que cada tortillería mínimo tenía 4 empleados y por turno, porque había tortillerías que abrían a las 6 de la mañana y cerraban a las 6 de la tarde. ¿Cuántos trabajos dejaron de existir por haberle dado a este señor esa concesión? Pasan cosas muy parecidas en todos los niveles. ¿Cuántos empleados dejaron de existir en Telmex cuando quitaron las casetas de teléfono que tenían una rotación de los que iban a vaciar las cajas? ¿Cuántos dejaron de existir con los cajeros automáticos del banco? Y no es que uno puede estar en contra incluso de este tipo de tecnología, pero estábamos en un país que no estaba preparado para eso, que no tenía industrias ni empresas que pudieran absorber a esos desempleados y ubicarlos en otro lado. Lo último aquí que está en el estado. Yo quiero hacer, mira, lo último que está ocurriendo, que pasa con las tiendas de la esquina, ¿no? Porque propicias que se generen grandes consorcios como los Oxxos, como los Walmart, como todo, que ojalá generaran empleos y ojalá le pagaran y trataran con dignidad a sus trabajadores. Y bueno, qué bueno que se genere un negocio y que la gente se pueda emplear y que tenga un salario digno, que se respeten sus derechos laborales y todo. Pero vemos que están contra todos los derechos laborales del trabajador, que hay una explotación. No, y que además se los dan a pero si en SAM son familias socios, no pero, son asociados. Pero el problema son asociados. es que esto, ¿quién lo permite? ¿Quién lo tolera? Es Porque que ni modo que no sepa la autoridad que están así. ¿Cómo, tu café preferido, cómo se llama? Starbucks. Tener Starbucks. Eso te da caché como país. Pero está bien Óyeme, que los tengan. tener Walmart. O sea, está bien, yo no estoy en contra de que estén, sino ¿por qué no se respetan país? los derechos laborales de la gente que está ahí? Porque es un negocio Imagínate en qué país, ahorita la que universidad, acaban, todos ellos son lo país. pueden hacer. ahorita que acaban de encontrar vestigios en las pirámides de Teotihuacán, Sí. dime tú, ¿en qué país van a permitir que siga ahí su centro comercial pisoteándolo todo por encima de tus raíces culturales, hombre, de joyas que el mundo se está peleando? Así es. Yo quería Nomás referirme aquí. al campo en el estado. Pero vámonos al corte, que Muy ahorita bien. regresamos. Vamos al corte, campo luego del regresamos estado, al ¿no? campo de nuevo. De aquí, de Yucatán y de Campeche. Estado de los estados. Cállense, decía la gente cuando alguien preguntaba en 1928 quién había mandado asesinar al entonces presidente electo Álvaro Obregón. Lo que la población quería decir es que el asesino intelectual había sido Plutarco Elías Calles, fundador del Partido Nacional Revolucionario PNR, que dio origen al PRI. Obregón ya había sido presidente y cambiando la Constitución se había reelegido. Antes, sin embargo, de tomar posesión fue asesinado el 17 de julio de 1928. Su asesino fue identificado como José León Toral, un dibujante cristiano, aunque la población siempre apuntó hacia Calles como el homicida intelectual. Dicen que a quien le favorece un crimen tendría que estar entre los sospechosos. Con el asesinato de Obregón, Calles se convirtió en el líder máximo de la revolución. Incluso vivía enfrente de la casa presidencial. Era, podría decirse, el verdadero poder detrás de la silla. Así creó el PNR para disciplinar al sistema y que los candidatos a presidentes a quienes él seleccionó e impuso durante el maximato no se estuvieran matando por el poder y para marginar, mediatizar o de plano deshacerse de los rebeldes o de aquellos que no aceptaran ser leales. Entre los leales al PNR y a su jefe máximo empezó a repartirse el poder. Ese fue el principio y fin del sistema político mexicano desde su origen, aglutinar y distribuir el poder. El desarrollo social y económico de México nunca ha sido un fin, sino en algunas épocas fue un producto más que nada de la estabilidad. El sistema por eso ha tenido que deshacerse de los rebeldes o descontentos que pudieran alterarlo. En algunos casos basta lo que se conoce como concertación. En otros ha cometido crímenes de Estado. En esta estructura, algunos priistas ven al asesinato de Luis Donaldo Colosio como un pequeño golpe de Estado. Dicen que con su muerte el sistema eliminó la continuidad del salinato en el poder, aunque por todos los medios se haya difundido que el expresidente Carlos Salinas de Gortari era la sombra que detonó el disparo, que es, según el discurso más difundido, el gran villano de México.
En realidad el grupo salinista tenía hasta antes de 1994 cierta legitimidad en el sistema. Había logrado con eficacia golpear e incluso deshacerse de la oposición, sobre todo de izquierda. Había concentrado bastante poder como para perpetuarse con un jefe máximo tras la silla. Lo que le falló es que empezó a distanciarse del Estado. Abandonó la ideología revolucionaria y se inclinó al neoliberalismo. Los priistas más tradicionales y los políticos de izquierda, que en su mayoría habían sido priistas, querían el regreso al sistema estatista, a la clientela cautiva de los amplios sectores que habían mantenido cohesionado y sin alteraciones el viejo régimen desde Plutarco Elías Calles. En ese rumbo fue avanzando el país. Después de Ernesto Zedillo, sucesor de Salinas, el poder presidencial se alternó por primera vez en México. No fue necesario un crimen, sino una negociación que suavizó la transición de la banda presidencial al panista Vicente Fox. El sistema político mexicano se fracturó aún más. El nuevo régimen no solo se alejó del Estado, sino incluso de su relación con el poder. Así surgieron muchos grupos poderosos como los gobernadores a los que se les llegó a llamar virreyes. Al mismo tiempo, los grupos del crimen organizado se fracturaron igual en células incontrolables, sin códigos y ninguna medida en la violencia y el terror que extendieron por el país. Ahora, en este punto en el que es difícil separar los asesinatos políticos de los crímenes cometidos por el narco, se ha suscitado la muerte de varios líderes del sistema en los últimos años. 3 altos funcionarios relacionados con la seguridad nacional murieron en accidentes aéreos antes de las elecciones presidenciales del 2012, cuando el PRI regresó a ocupar Los Pinos. El 21 de septiembre de 2005 murió en un percance aéreo en el Estado de México el secretario de Seguridad Pública Ramón Martín Huerta, quien era además el amigo más cercano del entonces presidente Vicente Fox dentro de su gabinete. El 4 de noviembre del 2008 murió Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación, al caerse el jet en el que viajaba en la Ciudad de México. Justo 3 años después, el 17 de noviembre de 2011, murió otro secretario de Gobernación durante la presidencia de Felipe Calderón, Francisco Blake Mora, luego que se desplomó su helicóptero. Igual en 2005, pero en el mes de diciembre, el gobernador de Colima, Gustavo Vázquez Montes, murió al estrellarse un jet privado en Michoacán. Vázquez Montes, del Partido Revolucionario Institucional, había estado en el puesto aproximadamente un año después de ganar unas disputadas elecciones que tuvieron que repetirse. También fue un sonado crimen el del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, quien resultó muerto en una balacera en junio del 2010 en el municipio de Soto la Marina. En todas estas muertes no se sabe aún si en realidad fueron causadas por un accidente, por el narco o por el propio sistema que, fracturado, reclama cada vez más muertos en el país. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto.
Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Oye, Santiago, ¿es cierto que allá en tu país siembras y ya salen las latas y el vino sale embotellado y todo eso? Ya con añejamiento, sí. Sí, sí. Nace el becerro y ya nace y empieza, en lugar de hacer popó, hace quesos y... Hombre, Lo malo es cuando empieza a salir el chorizón. Hombre, pues yo creo que voy a meterme un poquito con los propios trabajadores de los sectores primarios, ¿no? Que siempre es muy bonito, pues hablamos de neoliberalismo, hablamos de muchas historias, pero al final en España, por ejemplo, todo lo que era el campo, la pesca y ganadería, al final tanto Bruselas como nuestra integración en la Unión Europea, ¿qué lograron? Ellos, con una política paternalista para conseguir votos, al final, ¿qué hicieron? Pues hicieron de nuestros campesinos, de nuestros ganaderos, de nuestros pescadores, pues al final hicieron de ellos como si fuesen hijos tontos, ¿no? O sea, funcionarios, que al final, pues como tenían apoyos, pues en la época de temporales en el Cantábrico para no ir a pescar, tenían después igual pues otros apoyos para en otros momentos porque había, no sé, pues sobresaturación de pescado, en otros momentos pues en el campo ya sobraban los olivos, pues al final de camino la gente se acostumbró a vivir a cuenta del erario público y a cuenta del dinero de Bruselas. Pero fue así. Incluso ellos, en España, por ejemplo, siempre los protagonistas de los sectores primarios siempre se presentaban como si fuesen ellos los poseedores un poquito de la cultura, de las raíces del país, de las esencias, por ejemplo, del euskera, de las lenguas nativas, y al final era un poquito decir, parece que teníamos obligación, el resto de la sociedad, a tratarles, o sea, a mimarles, ¿no? Y ellos, en alguna medida, nunca quisieron dar el salto del sector primario al secundario, es decir, había muy pocos. Había igual de los pescadores, igual había alguien que decía, bueno, si a mí la pesca, que cuando salgo a pescar, o mi producto, me están dando un dinero. Sí, pero tú estás hablando de un campo que es un campo muy subsidiado, contra un campo que se ha manejado como que el subsidio al campo siempre. Pero en nuestro país el mayor subsidio siempre ha sido al empresario. Históricamente, primero les dimos un mercado cautivo durante muchos años para que se generaran empresas que no pudieron. Entonces la única manera que han tenido los grandes empresarios mexicanos de hacerse multimillonarios es a través del tráfico de influencias y a través de quedarse con el patrimonio del Estado, pero no ha habido un subsidio al campo como ese que tú estás señalando para España. A mí lo que me da es la imagen, fíjate, de lo que dice Julio, lo que dice Santiago, de que tenemos la concepción del campesino flojo, del campesino que está esperando que le den, no, pero en el caso del campesino que ya está, bueno, en el caso de los mexicanos, no, espérame, no es que yo los quiera de alguna manera defender, es que yo no trabajaría. O sea, uno no puede opinar de algo que no haría. Yo no trabajaría por lo que les están pagando. Yo no lo haría. No, sí es cierto. Pues mira, ¿dónde ando yo? ¿Qué es esto? Ahora, por un lado. Así es. Por otro lado, tenemos la gran ignorancia, que de alguna manera hubo un tiempo, yo estoy cierta, de que se abatió, de que los campesinos también significaban pues hasta un foco rojo para un gobierno autoritario o que no es lo suficientemente justo. Y de ahí empezaron las campañas del desarme. Un poco aprovechando que la gente no tenía dinero, pues vende tu pistola para la cerveza de la semana, ¿verdad? Porque vete tú a saber en qué acabó. Pero estas armas, que eran pues para los coyotes, con las gallinas, para la defensa en las zonas, se empezaron a entregar. Pero también por el regreso de un analfabetismo brutal. Y en cuanto a estas cuestiones del campo, no podemos dejar atrás la educación. Ahí es a donde yo quisiera que nos hablaras un poco de las escuelas normales. ¿Por qué han estado tan señaladas ahora de manera negativa como semillero de guerrilleros, por un lado? Por otro lado, bueno, ya hubo un reconocimiento la semana pasada de Peña Nieto, ahí con la reunión que tuvo con los padres de los muchachos de Ayotzinapa,
en donde se comprometió a darle una nueva visión a las normales rurales, apoyarlas, reconocer que son centros de estudios en lugar de semilleros de esta naturaleza. Y bueno, lo presenta en medio de un escenario de tragedia. Pero, ¿qué hay detrás de la bondad de estas escuelas, Jorge? Bueno, retorno al tema del campo, de la gran traición que sufrió la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana creó instituciones. Por eso se habla de que se institucionalizó, creó muy buenas instituciones para llevar a la práctica los ideales de la revolución. Creó el Banco de México y creó en todos los aspectos de la vida pública del país instituciones, entre ellas la educativa, la más fuerte, porque siempre se pensó, como ahora también se dice, pero ya no se lleva a la práctica, de que la educación es la herramienta para transformar a la realidad. En 1910, la inmensa mayoría, el 90 y tantos % de la población mexicana era analfabeta, porque la mayor parte también, la inmensa mayoría de la población, era rural, vivía en el campo. Entonces, cuando la revolución se institucionaliza, es decir, cuando acaba la guerra y se empiezan a crear estas instituciones, en el gobierno de Álvaro Obregón se le da un énfasis especial a la educación, con José Vasconcelos como secretario de Educación, se crean las misiones culturales, en fin, y se dan cuenta de que hacen falta profesores para ir a educar en el medio rural, y se crean las normales rurales como semillero de educadores cuyo destino es el campo. Profesores capacitados no solamente para llevar el alfabeto, sino también para llevar rudimentos de agricultura, de cómo mejorar los sistemas de agricultura, de siembra, de cosecha, llevarlas un poco de las nuevas tecnologías para hacer más eficaz el cultivo en el campo, y también para organizar a los campesinos. Se daba en las normales rurales capacitación para el fomento a las cooperativas agrícolas, sobre todo, para ayudar a los campesinos a crear cooperativas, y fueron un éxito. Durante Cárdenas se crearon más. ¿Cuántos fueron? Llegaron a ser en el país 28 normales rurales. 28. Prácticamente una por cada estado. Prácticamente una por cada estado. Creo que solamente en las Californias no había normales rurales, pero había en Sonora, había ¿Aquí en Quintana Chihuahua. Roo había? Aquí en Quintana Roo no, porque estaba la más cercana era aquí la de Yucatán, en Tecás, en San Diego, Tecás, donde yo estudié. ¿Ya luego salió la Bacalar? Pero no como normal rural, ya como una normal. No, ese es normal. Normal. ¿Qué pasó? Así de manera, una plática muy dispersa. Los egresados de las normales rurales tenían aseguradas sus plazas para dar clases, porque eran internados, hay que decirlo, ¿no? Internados. ¿Y cómo se vivía? Pues se vivía, la mayor parte éramos hijos de campesinos o de gente pobre, porque era una beca. Accedían, no sé, a presentar concursos de admisión 1,000 jóvenes, y eran aceptados 60, 80, en fin, ¿no? Y eran valoraciones muy eficaces. ¿Cómo se vivía? Pues se vivía mal, porque los dormitorios estaban pues abandonados, la comida regular, pero se comía 3 veces al día. Muchas veces, no era mi caso, pero en muchos hijos de campesinos llegaban y para ellos era un avance, porque solo en sus casas de origen de sus padres solo se comía 1 o si acaso 2 veces. Llegabas a esa escuela y muchos jóvenes por primera vez probaron lo que era la leche, lo que era un queso. Era un avance. Teníamos maestros excelentes, porque ahí vivían en la normal, en el internado como nosotros, claro, en casas distintas, pero maestros muy comprometidos con esta formación. En cada escuela había, desde su formación, era institucional, unos clubes le llamaban clubes de formación política e ideológica, que te formaban
en la ideología de la Revolución Mexicana. De la historia del país. De la historia del país. A mí me interesó esto, y fíjense, se lo comparto porque es muy interesante. Yo le decía a uno de los maestros de historia, le digo, me interesa la historia de la Revolución de México. Porque te decían, ¿qué te interesa? La historia de la Revolución Mexicana. Entonces me decían, si te interesa la historia de la Revolución Mexicana, lee a Martín Luis Guzmán. En las novelas de la Revolución Mexicana está la verdadera historia. Y me recomendaban los libros de los 3 tomos de la breve historia de la Revolución Mexicana de don Jesús Silva Herzog, el viejo. Y entonces se armaban discusiones, debates acerca de... eran normales rurales enclavadas en el campo, pero ahí se analizaban la situación de la Unión Soviética, la situación del mundo. Era en un pequeño lugar, enclavado en la selva, estaba el mundo girando. Y entonces las técnicas para dar clases, desde el primer año, te mandaban al campo a dar clases. Eras auxiliar de los maestros. Con los elementos que tenías, pero para vincularte al campo. Eras auxiliar de los profesores titulares de primaria. Tú hacías el trabajo, la talacha, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El gran orgullo de los padres era que su hijo estaba en una normal, porque al salir tenía una plaza segura y el sueldo de los maestros era más o menos decoroso. Pero además yo creo que como pertenecías a la misma clase social a donde ibas a ir a trabajar, llegabas con el ánimo, con el orgullo de que estabas entre los de tu clase, pero tú eras el maestro. Tú eras el maestro, porque la gente así te aceptaba y así te reconocía. Así te reconocía. Tenías una influencia moral en la comunidad. Y claro, el maestro era esperado, porque llegabas a ser un factor de cohesión, no solamente para dar clases a los niños. El maestro trabajaba todo el día orientando a los campesinos y en fin, ¿no? Y te daban a cambio de eso un lugar para vivir y tenías un lugar para comer, en fin, todo eso, ¿no? Y tenías sobre todo la plaza que te garantizaba un sueldo y era una vejez. Era un factor de ascenso social. En una familia donde había un profesor rural y la familia ya con el sueldo del hijo, la casa mejoraba de sus padres, en fin, ya tenían un vehículo popular, pero podían tener un vehículo. Y había una vinculación muy estrecha del profesor rural con las causas de los campesinos. Con la comunidad donde estaba. A mí me tocó en el 6º año un maestro salido de ahí, de la normal rural, que es el en Campeche estaba el Chacán y está en la de Tecash. ¿Y luego? Luego, para terminar, es esto, que ahora viene otra vez la palabra neoliberal. Hay que concursar todo, los más aptos, pero no son los más aptos, son los más privilegiados. Con esto de la reforma educativa, pero desde antes, ya los egresados de las normales rurales no tenían derecho a una plaza. Tenían que concursar en una situación de desventaja con los egresados de las normales, porque además hubo esa política equivocada de crear normales en varias ciudades, con la autorización de la SEP. Entonces, un joven egresado de una normal rural tenía que competir con un egresado de una normal de privada, la ciudad privada, y el rango de conocimientos era distinto. Sí, los de la ciudad no sabían, los de la ciudad no sabían además cómo orientar a sembrar a los campesinos, cómo orientarlos a formar una cooperativa, los derechos de los campesinos. Pero al cancelárseles la plaza a los egresados de las normales, se afectó directamente al medio rural, porque los egresados de las normales de las ciudades no querían ir al campo. Claro. No querían ir al campo. ¿Y de las 29 cuántas quedan? Ya quedan, creo que 14 o 15. Y con el estigma, ¿no? La última en cerrar fue la del Estado de Hidalgo, la del Meche. En el Meche, que la cerró el actual secretario de Gobernación. Ha habido una campaña muy fuerte, muy brutal contra ellos. ¿Qué es lo que dicen de los estudiantes de los normales rurales? ¿Cuáles son sus primeras? ¿Por qué se manifiestan? Porque
cuando está terminando el ciclo escolar, tienen que salir a la calle a presionar a las autoridades para que les den una plaza, para poder trabajar, porque ya el Estado los formó en una normal rural que es estatal, que pero que tenía además, una beca algunos pobre, de ellos lo que ya sea, salen con y licenciatura. No, todos ya salen con licenciatura, pero Sí, y sales a la intemperie, ¿no? Entonces es ahí donde el Estado te desampara y entonces ellos tienen que presionar y de repente están en esta situación de desventaja y todavía tienen que salir y nadie los escucha y a veces tienen que tomar un vehículo, 2 o 3, secuestrarlos, como se dice, para botear porque las becas llegan tarde. No hay que comer en las normales rurales. Están en la marginación total, así prácticamente para que desaparecieran. Y entonces todavía los asesinan, los matan y los acusan de ser semilleros de guerrilleros. En fin, Ni siquiera los guerrilleros que realmente surgieron de ahí eran guerrilleros per se. No era su misión. Su misión era luchar por eliminar esas condiciones de miseria. Cabañas y con Genaro Vázquez, entonces vino toda esta además, dramatización, ¿no? Así Vámonos es. al corte, ahorita volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Si decíamos que están Eran las mismas condiciones de pobreza desde entonces, cuando finales de los 60s y 70s no había neoliberalismo, pero sí existía la corrupción, la rapacidad, una serie de situaciones que a los sectores marginales de este país los tenían sumidos en la desesperación. Lo mismo pasó en las zonas urbanas con la Liga Comunista 23 de septiembre, a la que le colgaban todos los santitos. Y no era por eso, o sea, ellos secuestraron a Eugenio Garza Sada como la no Brigada para matarlo. Blanca para matar. Ajá, sí, claro. No para matarlo, para sacar dinero se les salió de control. Para matar a estos muchachos por ese estigma, ¿no? Así es. Y sigue igual. Entonces no tenemos que sorprendernos que tomen camiones o que quemen una alcaldía, es lo de menos. Podrían estar armados y haciendo la guerra. Eso es terrible. Y nuestro campo parece que
¿Cómo pones tú como titular de Zagarpa al enterrador hombre? Pues mira, sí. Bueno, su mujer le puso unos desplegadotes ahí que fuera a dar la pensión de sus hijos. Se acabó, ¿cómo se llamaba, Hugo? Hablamos el campo se volvió un camposanto y pusieron un enterrador. Fíjate que junto a los maestros rurales... Que a su funeraria se le peló el muertito narco. Sí. Fíjate que junto a los normales rurales, Hugo puede ser que se acuerde, salían los profesores rurales y junto a ellos siempre iba un extensionista. También habían escuelas agropecuarias. Claro, estaban las agropecuarias, estaban las técnicas pesqueras. Yo estudié en un internado de una técnica pesquera, por ejemplo. Bueno, el Seguro Social tenía sus Coplamar para atender. ¿Se acuerdan? No, ¿cómo no? Hubo una política social en el gobierno de Luis Echeverría que creó todas estas escuelas, tanto en el área de educación, como en el área agropecuaria, como en el área de la pesca. No las creó, las reforzó. La reforzó. Sí. No sé. Y ya cuando terminan con López Portillo, cuando empieza Miguel de la Madrid. Sí, pero es que también por el pensamiento de Echeverría también se creó, se tuvo la imagen de que todas estas escuelas estaban con el socialismo y que con el comunismo y con no sé qué, cuando lo único que hacían era estudiar nuestra propia revolución, nuestra propia historia. Y acabó también con el mar, ¿verdad? También los técnicos pesqueros. Igual, acabó con todo el sector primario. Apenas acaban de activar esas escuelas en Quintana Roo, los SETMAR, apenas. Oigan, fueron fantasmas durante muchos años. Neoliberalistas que ustedes dicen. Sí, así es. ¿Alguna estrategia para acabar con nosotros? ¿También hay? Yo creo que sí. Pues está saliendo muy bien. Nos vamos, Julio. ¿En dónde te podemos ver? En palcoquintanarroense.com. Ahí y bueno, en Radio Fórmula, colaboraciones semanales, con Jorge también de manera esporádica, café, pero también, ¿cómo no? Y también en Contrapunto Radio, también desde hace algunas semanas. Y en las novedades de Quintana Roo, de Chetumal. Estamos en la revista Estos Días, el semanario de Quintana Roo, que aparece todos los lunes. Está en la página www.estosdias.com.mx y ahí me puede leer en La Cosa Pública. Estoy en Radio Fórmula también y aquí con nuestra gran amiga Lilia. Sí, además con una revista Jorge, que se la recomendamos que hay que leer ampliamente, ¿verdad? Sí, la puede ver digital. Hay que pagar, pero se pueden ver anticipos de los reportajes que hay. Picadito ahí. Sí, para que tengan un correo que hay que copiar la revista. Santiago Santamaría. Sí, en las revistas Educación y Cultura y El Bestiario, en el Keki, la columna del Bestiario, con Jorge González Durán, el del café, en tu programa. También está conmigo, no sé por qué no le cuento. Y moliendo café, no. Ya me puso a pensar bastante. Oscar. En Palco Quintana Roo se publica ahora mi columna diaria en Novedades de Quintana Roo, mi programa de televisión Café Negro, como se llama la columna, y Radio Turquesa, colaboración semanal, y algunas cosas más, aparte de estar aquí, con mucho gusto. Jorge González, hasta que no me compres un vestido nuevo, no puedes decir... Para el aniversario. Sí. Hasta el año que entra, hasta el 10 de mayo, no, fíjate que no. Pero mientras tanto, queremos decirle Pero que... no de oferta, ¿eh? Sí. Esta vez no. Todos nosotros podemos recibir sus recibos de luz, en donde tengan ustedes una queja, háganos el favor de darnos todos sus datos. Vamos a presentar una denuncia colectiva, un amparo colectivo, y tratamos de poner nuestro granito de arena, pues para frenar un poco toda esta serie de abusos de la que pues nos han hecho víctimas, ¿verdad? Sí, terrible, ¿no? Que iba a bajar la luz. ¿Dónde está tu correo? ¿Cuál es tu correo? Mi correo electrónico. Para que te manden Jorge G512. Jorge G512 @hotmail. ¿Ustedes quieren que les manden recibos? Sí, claro, por supuesto. Por favor. En el Facebook también, Jorge González Durán, en fin. A jsilva @palcoquintanarroense.com. Estos días @gmail.com. Creo que sabemos mejor cómo decir Gmail que muchas palabras en español ya. Pero bueno, el mío es columnacafenegro@gmail.com. Es Santi Burtubay @gmail.com. A ver otra vez. Santi. ¿Con Y o Y latina? Con Y latina. Santi Burtubay con Gurtubay seguido. Sí, como la duquesa de Alba, que es Gurtubay también, ¿no? Sí, Ahí está. Bueno, liliarellano.com y
pues me parece que es suficiente para que tenga usted opciones y nos haga llegar su queja que convertiremos en denuncia. Muchísimas gracias. También el agua, ¿verdad? Así es. También el agua. También el agua. Porque ya ve que hay tantas fugas. Muchas Mi fugas. vestido, ¿eh? Bueno, muy bien. Gracias. Buen día. Antes siquiera me vestía, yo guardaba la esperanza de que algún día me quitara el vestido que me compró, pero nada. ¿Tú qué opinas de eso, Hugo? Pues sí, se ha tardado mucho. Compadre ya quedé que no rojo, cumple, ya. ¿verdad? Muy Sí. bonito, así es. Sí. Compadre, No, que sí no cumplo, le llega a cómo la no. comadre. ¿Verdad que no es compadre? No es compadre. Oye, Jorge, ya te has puesto morado, Ya pero me- nomás te pones morado y ya. Me debo poner a mano, ¿verdad? Sí. Bueno, ya que no, por lo menos manténme para que no hable yo, ¿sí o Así no? es. ¿Tú qué dices, No, Julio? sí, tiene que O por lo menos para recuperar que o hables retomar bien. las responsabilidades de compadre, plenas. ¿Verdad? Tiene que entrar Plenas, con pero algo. plenas, con todo. Lo que sea. No, bueno, con algo Bueno, ya. bueno, A ese- bueno. ya Bueno, sí. hombre. Bueno, Ya. con lo que pueda. Voy a Con todo tener lo que que pueda. decir. Con todo lo que pueda, sí. Como las viejitas de antes, ¿por qué no le has desbaratado el ñudo? ¿O tú qué dices, Santiago? Hombre, yo lo que oigo en la calle es que tanto de Jorge y de Lilia me hablan como la pareja Ideal. ideal y la pareja que está de moda, ¿no? En los medios. Fíjate, de moda. Ándale. Fíjate. O sea que ya estoy de moda como tu tía la viejilla de Alba. La Roquita de Alba. ¿Sí? Como para salir. Bueno, llevaba el maíz al molino, el nixtamal. Al nixtamal. Llevaba al molino, iba al mercado. Las tortillas tenían ese ingrediente, ese calcio que, bueno, pues difícilmente veíamos a nuestros Yo me campesinos acuerdo- chimuelos, ¿eh? Me acuerdo de Muy las- difícilmente. Yo me llego a acordar de las ranitas que te daban cuando estabas niño y que te estaba torteando, te acercabas allá, agarrabas la tortilla, todavía no estaba completamente Inflado todavía. inflada y la hacía bolita y le ponía de la misma agua de donde se enjuagaba las manos Para tortear. para tortear, de ahí le ponía un poquito de agua y un poco de sal y ya estaba tu ranita y era riquísima, ¿no? O le embarraban un poco de unto, de manteca. Así es, Y era te hacían algo- un burrito. así Le es. llamábamos en Guanajuato. Unas gorditas o unos pimes, Entonces como se uno dice en la siempre- península, con manteca, ¿no? Uno Con siempre veía que manteca estaban torteando y poquito de siempre se toque de animaba, sal. ¿no? Porque te toca. Ya, ándale, toma, vete para allá porque te vas a quemar o vas a... Ve a ver si ya puso la marrana. Ándale. Pero siempre con cariño, ¿no? Siempre, Sí, claro. siempre cariñoso. Pero, ¿qué pasó con nuestro campo? Fíjense ustedes que Se volvió un camposanto. pues no es indiscreción, porque César Abelardo Martín es un amigo nuestro, es el director de comunicación de SAS Estados, ¿verdad? Y luego dije, bueno, pues ahora se lo voy a restregar, porque mira, ya crecí, ya me quedó zancón. Sí, sigues creciendo. No había manera de que me compraras otro. Sigues creciendo en talento, en inteligencia, en presencia, en fin. Justo cuando he decidido convertirme en una abuela normal. Normal. ¿Qué es eso de ser abuela normal? Pues voy a hacer panquecitos, voy a empezar a tejer, cosas por el estilo, pues eso es ser una abuela normal. ¿O no? ¿Cómo era tu abuela? Era muy hogareña, muy dedicada a la familia, ¿Qué huele? ¿Ya ves? muy cariñosa con los nietos, ¿Ya ves? Yo nomás regaño. muy solapadora de los nietos. Eso sí soy. Y Pero algo muy importante, yo creo. Y muy sabia. Hugo, vivía en el campo. Vivía sanamente. Vivía con toda esa naturaleza que rodea a las gentes del campo y que finalmente se convierte en una buena salud, que se convertía en una buena alimentación. Buena alimentación, ¿en qué sentido? Las gallinas comían maíz, los fertilizantes eran distintos. Miren la revista Hola y en quién. Aquí porque no existe el Hola de Cancún, pero además sería exportada. Imagínate tú con la portada de Caras. No, pues te llevas toda la portada, compadre. Pues sí. ¿O tú qué dices? Pues sí, está bien. Sí, Creo que ¿qué? también tenemos que reconocer la elegancia de Lilia, sobre todo porque pues los hombres pocas posibilidades tenemos de variarle una camisa, es casi igual a cualquier otra, pero las mujeres tienen la oportunidad de usar muy distintos tipos de ropa y tú te vistes muy bien. tipos de pelo, colores de Pero pelo. fíjate lo que son muchas las opciones. cosas.
Jorge tiene buen gusto. No me digan ustedes que este vestido no es muy bonito. Muy bonito. Nadie ha dicho que no es bonito. Bueno, no, tú lo compraste. Llegó y me dijo, mira, me encontré esta oferta. No era oferta. Sí, sí era oferta. Sí era oferta. ¿Del 2x1? No. No era el 2x1, pero me dijiste que tenía el 70% de descuento. Tenía etiqueta roja. No, sí. Lo bueno es que no fue. Imagínate descuento y en un outlet, no había buen fin, eso es lo que sí tienes de garantía. Sí, en ese tiempo no había buen fin. Pero bueno, yo lo quise halagar poniéndomelo para el comercial de Estado de los Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días, mi nombre es Dilia Arellano, el del señor es Jorge González Durán. A sus órdenes. ¿Verdad? Y los dos, desde hace varios años, pues estamos aquí acompañados de un grupo de periodistas. De los más destacados. Amigos todos, ¿verdad? Relevantes. Así es. Trascendentes, importantes. Comida, seguro. Sí. Para llegar hasta usted con algunos temas que, bueno, nos llevan a la reflexión en la mayoría de los casos. Pero, Jorge González, ¿ya viste mi vestido? Sí, es un vestido negro muy bonito. Tú me lo compraste hace 6 años y medio. ¿En serio? Es el que sale en los comerciales, fíjate. Hoy me lo quise poner para recordarte aquellas épocas cuando me querías y hasta me vestías. No te sigo queriendo. Y pero ahora, fíjate, bueno. ni me desviste.